Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Seguimos con estudios bíblicos hoy, 28 de febrero, día martes. Entonces con nuestro hermano Fidel García desde Venezuela. Vamos a estar estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles, recordando hasta dónde había quedado la clase anterior. Hechos capítulo 2, por favor. Vamos a estar leyendo del versículo 5 al verso 13. Dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 2. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Sabemos que Hechos capítulo 2 verso 1, cuando llegó el día en Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, refiriéndose a los apóstoles, y igualmente habían de todas las naciones reunidas ese día para participar y celebrar esta festividad de Pentecostés, esta fiesta del Antiguo Testamento. Dice el verso 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Este estruendo se refiere al versículo de capítulo 2 verso 2, y de repente vino el del cielo un estruendo, y hecho este estruendo, dice el versículo 6, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces sabemos que el Espíritu Santo les dio el poder de hablar en lenguas, de sanar, de hacer milagros y prodigios, y ese poder solo lo recibieron los 12 apóstoles. En este caso, seguimos leyendo, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan, o sea, refiriéndose de la región de Galilea como una región donde no había, no decían las escrituras que se levantaría profeta, no decían las escrituras como le dijeron a Nicodemo, ¿no has leído, Nicodemo, que de Galilea no viene nada, sino de Éfrata es que tiene que venir de Belén? En este caso, el término es un poco refiriéndose a que son personas sin letra y sin vulgo, como lo dice también el libro de los Hechos, los que vienen de Galilea. Verso 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Entonces el Espíritu Santo les dio poder para hablar en diferentes idiomas, como dice el verso 9, pardos, medos, elamitas, y en los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en el Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos residentes, tanto judíos como prosélitos. Em, Todas las naciones bajo el mismo cielo, reunidas en Pentecostés, con un solo fin, adorar a Dios. Y Dios aprovechó este momento para mostrarles a su Hijo, para mostrarles al Mesías, para mostrarles el único camino a la verdad y la vida a través de su Evangelio, que lo va a predicar el apóstol Pedro. Y la palabra me llama la atención que me gusta definirla. La palabra prosélitos son aquellos extranjeros que fueron hechos judíos por la circuncisión. De esta manera son hechos participantes del pueblo hebreo, pero siendo extranjeros se llaman prosélitos de esta manera. Verso 11, cretenses árabes estaban atónitos en hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Que estaban hablando? No cualquier mensaje. Que estaban interpretando, que estaban diciendo los 12 apóstoles? No cualquier cosa. Exactamente las maravillas de Dios. Específicamente un contexto y un tema acerca de nuestro Señor Jesús. Verso 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros qué quiere decir esto. Entonces, podemos ver varios grupos aquí presentes, los que están pensando que no saben qué sucede, unos están atónitos, están perplejos, otros se preguntan qué quiere decir estas cosas, y hay otros grupos que se están burlando, inclusive hay otros grupos de personas que dicen que están borrachos, ebrios o llenos de mosto. Entonces, es la clase. Hasta aquí voy a parar este breve resumen. Lo dejo con mi hermano Fidel García. Buenas tardes, amados hermanos. Dios los bendiga grandemente. Vamos a continuar con el libro de los Hechos, capítulo 2, del 14 al 21.
una hermanita que por favor nos complazca con la lectura. ¿De dónde, hermano, dijo? De el 14 al 21. Hechos 2, 14, 21. Pero los apóstoles se pusieron de pie y con voz fuerte Pedro dijo, israelitas y habitantes de Jerusalén, escuchen bien lo que les voy a decir. Se equivocan si creen que estamos borrachos. Apenas son las 9 de la mañana. Lo que pasa es que hoy Dios ha cumplido lo que nos prometió, cuando por medio del profeta Joel dijo, en los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía. A los jóvenes les hablaré en visiones y a los ancianos en sueños. También en estos tiempos les daré de mi espíritu a los esclavos y a las esclavas para que hablen en mi nombre. Les daré muestras de mi poder en el cielo y en la tierra. Habrá sangre, fuego y humo. El sol dejará de alumbrar y la luna se pondrá roja, como si estuviera bañada de sangre. Esto pasará antes de que llegue el maravilloso día en que juzgaré a este mundo, pero yo salvaré a todos los que me reconozcan como su Dios. Amén. Esa es la versión internacional. Traducción lenguaje actual, pero si quiere se lo leo en Reina Valera 60, usted dice. No, no importa. Bueno, yo creo que los hermanos siguieron la lectura, ¿no? Amén, varón, perfecto. Igualmente está en un lenguaje muy propio. Bueno, hermano, mire, aquí claramente en el verso 14 vemos Pedro, el primer discurso de Pedro. Ese es el llamado primer discurso de Pedro, desde allí, ¿no? Por supuesto, aquí vamos a tomar en cuenta este punto de encuentro que estábamos leyendo en los versículos anteriores. ¿Dónde fue ese día? Ese fue en Jerusalén, ¿verdad? Ese punto de encuentro donde comenzó la iglesia, donde fue el inicio de la iglesia de Cristo. Y vamos a ver lo que sucedía allí y cómo sucedía y por qué sucedió. Dos cosas importantes. En Jerusalén se iba a adorar. O sea, iban todas las naciones de todos lados a adorar. ¿Ok? Pero ahora es al contrario. Desde allí, desde ese momento, fue al contrario. Desde allí, desde Jerusalén, el Señor le dijo que expandieran su palabra desde Jerusalén por toda Judea, Samaria y hasta lo ínfimo de la tierra. O sea, vemos esto, ¿no? Esta sombrita que, como dice la hermana Ali, las sombras nos revelan muchas cosas, ¿no? Y vemos cómo Jerusalén, ¿qué es lo que hacíamos antes? Se hacía antes, se iba a Jerusalén. Y aquí vemos que salimos de Jerusalén o salían de Jerusalén. Entonces, en la antigüedad no era así. En la antigüedad solo se iba a adorar a Jerusalén. Pero después de este día famoso y virtuoso y precioso de día de Pentecostés, donde hemos visto la manifestación del Espíritu Santo, como el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, y lo leímos a través de estas lenguas que fueron dadas a los apóstoles y fueron oídas por parte del pueblo que estaba allí. Por eso es que en Jerusalén ese día fue algo, fue algo que nunca había pasado en un espectro, ni tampoco en ningún momento había sucedido. Fue un día especial, donde ese día los apóstoles fueron a llevar un mensaje y el mensaje era llevar el evangelio a todo el mundo. El Señor se los había planificado, el Señor se los había puesto, el Señor se los había dicho, se los había predicho, se los había nombrado que llevaran el evangelio, pero no sabían cuándo, no sabrían cómo
Y para eso estuvieron 40 días el Señor con ellos enseñándoles esas maravillas que tenían que hablar. Pero en el verso 14, cuando dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, mucho, literalmente, nos confundimos, ¿no? Nos confundimos aquí, ¿no? Porque vemos esa palabra 11. Ay, pero es que estaban 11. No sé si a usted le ha pasado o le han dicho, ay, pero es que aquí dice que estaban 11. Tú se le haces una pregunta a cualquier hermano, no, sí, mira, ¿cuántos discípulos habían ahí? 11. ¿Por qué? Porque dice 11. Ajá, ¿y dónde dejamos a Pedro? ¿Eh? Entonces, eso también muchas veces, cuando leemos literalmente la Biblia, confunde. ¿Por qué? Porque dice poniéndose en pie con los 11, ¿pero quién? Pedro. Nos sumamos al 11. Es como el cuento del burro. Cuenta, 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 cuenta y nunca se cuenta el burro. Entonces, eso muchas veces pasa en ese versículo, ¿no? Que está muy pendiente. Eran 12, ¿no? Entonces, ¿qué pasó allí? Bueno, nuevamente Pedro alzó la voz. Dice, y les habló diciendo, varones Galileos y todos los que habitan en Jerusalén. En la versión de la hermana dice Galileos y israelitas. Ahí vivían de todas las naciones, de todas las tribus. Pero alzó la voz, ¿verdad? Pero por supuesto, todavía estaba hablando el Espíritu Santo allí en él. Porque qué es lo que venía hablando y quiénes estaban allí? También no sé si se dan cuenta de esto, que estaba el Espíritu Santo todavía, como ese aparatico que carga mi hermano Alejandro, todos estaban allí escuchando porque estaban diferentes naciones. Esto hoy cuando lo leía y lo leía y lo leía, me di cuenta de esto, ¿no? Estaba ese aparatico. Ese aparatico existe desde hace mucho tiempo, pero en forma del Espíritu Santo, hermano. Qué bello, ¿no? Qué bello cuando Dios nos da estas, estas revelaciones a través de su palabra. Y vemos que, que estaba Pedro hablándoles a los mismos que estaban allí. Pero entre esos mismos habían, yo dije que habían buenos y habían casi buenos, porque no todos eran malos. Entonces, el Espíritu Santo salía de la boca ondas sonoras. No sé si se acuerdan la semana pasada cuando les hablé de esas ondas sonoras que salían de la boca de Pedro, de los diferentes idiomas que habían allí. Y todos también escuchaban en su mismo idioma. Y lo más precioso de esto es que estaban conociendo algo que no habían escuchado nunca. Porque de dónde provenían, de dónde venían, qué habían escuchado. Únicamente la parte del Antiguo Testamento. En la Torá habían hablado solamente de los profetas, pero no sabían más nada. No sabían más nada. Ya Pedro, alzándose allí, poniendo su voz, y les dijo claramente, y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio, recalcándole allí, recalcándole de que prestaran atención, porque lo que venía era palabra de Dios. Venía el mensaje precioso de la palabra de Dios, a través de lo que ellos sabían, a través de lo que ellos conocían, a través de lo que ellos habían visto y habían escuchado, a través de el profeta Joel. Vemos en el mismo verso 14, dice, sea notorio y dice, y oíd. Ahí fue que yo me di cuenta, hermano, que estaba el Espíritu Santo actuando todavía en la misma manera que actuó en los versículos anteriores. No sé si se dan cuenta que dice,
la palabra oíd. No dice hablar, ni dice nada, sino oíd. Oíd, oíd mis palabras, o sea, lo que sale de mi boca. Eso era lo que decía, presten atención, oigan lo que sale de mi boca. En el verso 15 dice, porque estos no están ebrios como ustedes o nosotros nos suponemos o vosotros se suponen. Puesto es la hora tercera. Primero le responden a los burladores del verso 13. ¿Están ubicados? A los burladores del verso 13. Le responde allí. Y a los que más o menos tenían la intención de seguirlo. Les está respondiendo, alzando su voz y diciéndole que a esos burladores del verso 13, que no, que los que hablan no estaban ebrios, sino que era la hora tercera, o sea, que eran las 9 de la mañana. Y ahí había, no sé si los que han estudiado un poco sobre esto, ¿no? Sobre los horarios, sobre los calendarios, conocen que había una tradición que después, ante las 9 y ese día menos, se podría ingerir ningún tipo de vino o licor. Era como algo tradicional, algo así que creo que yo lo leí una vez, que había algo que no se podía tomar o ingerir ningún tipo de nada antes de las 9 o 10 de la mañana. Esto lo recalca aquí Pedro, diciéndole que no era porque era las 9 de la mañana, era la hora tercera del día, porque es temprano para ingerir ningún tipo de licor. En el verso 16, en el verso 16, según lo escrito por el profeta Joel, dice, mas esto ha dicho el profeta Joel. Hermanos, esto se cumplió lo que dijo en Joel 2:28. Joel 2:28 nos señala, dice lo siguiente, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Sucedió? Sucedió. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos, soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Sucedió? No sucedió. Todavía en parte eso está profetizado. Sucedió la primera parte, que era el derramamiento del Espíritu sobre ellos allí. Entonces, esto fue solo un anticipo de esta profecía, ¿no? Porque lo que viene, lo que viene está previsto para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 3, verso 19. Hechos capítulo 3, verso 19. Vamos a adelantarlo un poquito para que veamos esto. Dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Qué bello y hermoso nos vemos nosotros en este refrigerio. ¿Qué dice esa versión, hermano Alejandro, de ese versículo? Usted tiene una versión muy bonita y la hermana también, la que leí ahorita. Amén, varón, me estoy ubicando. 3:19. Hechos 3:19. Sí, Alejandro dice la, tiene, ¿cuál es? sí, dice, Alejandro? Leo, ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados, vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados, es lo que dice. Nueva traducción viviente.
Entonces vean cómo en ese versículo nos ratifica lo que el profeta está anunciando, que en parte en parte es, y que en los tiempos de refrigerio, en los tiempos de la venida del Señor, estará cumplida esa, esa profecía. Todas estas señales y prodigios que, que, que vemos aquí, como lo leímos, dice que en los postreros días, dice Dios, sobre toda carne, dice, y vuestros hijas y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos, mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Eso va a ser así, hermano. Como lo hemos visto y visto en la palabra de Dios y en la profecía. Porque Pedro profetiza, Pedro se enfatiza en el final de esta profecía, ¿no? Se enfatiza en el verso 21, ahí se enfatiza por la fe, por la esperanza. Porque cuando fue que vimos algo así parecido a lo que dice, porque el día de Pentecostés esto no pasó el día de Pentecostés, no se derramó, no se vio ni sangre, ni fuego, ni humo, ni vapor, nada de eso se vio. Algo parecido pasó cuando Jesús Fue bautizado. fue bautizado, cuando Jesús fue a la cruz. Eso sí, más o menos pasó algo parecido, que hubo tinieblas, que hubo oscuridad. Eso pasó. Pero vemos claramente cómo Pedro, Pedro enfatiza en ese verso 21 de la fe en Cristo, cuando le dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto también lo agarra muchas doctrinas para decir que el bautismo no es importante, el bautismo no es para salvación y estas cosas, porque solamente con nombrar o invocar el nombre de Dios ya es salvo. Qué error tan garrafal hay. Hay un error súper, porque en la misma palabra del Señor, dice que el bautismo es para salvación. El bautismo que hoy vemos es para salvación. En Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Claramente lo dice. Entonces, no es que la Biblia se contradice. No, lo que nos contradecimos somos nosotros. Cuando dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21, que el bautismo corresponde ahora, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. No dice más nada. Entonces, ¿cómo nosotros o cómo podemos interpretar este versículo que el que invocara, el que solamente invocaras será salvo? Entonces, cada uno de nosotros debe tener una manera bíblica y una conciencia bíblica de saber que el bautismo sí es para salvación, sí a través de la fe en Cristo, de una forma categórica, hermano, de una forma categórica a que nosotros recibamos el don del Espíritu Santo.
Realmente este capítulo es muy precioso, este capítulo 2, de hecho. ¿Y qué pasaría, hermano, con la sucesión o lo que Pedro ahorita, después del versículo 22, le va a hablar a la iglesia? Le va a hablar a los que hoy van a ser bautizados. Porque en este momento, este gran discurso comienza en el versículo 22. Hermano Alejandro. Sí, el texto que estabas conversando, que están malinterpretando, es Romanos 10, verso 9. Solamente lo dejan hasta ahí, no siguen leyendo el contexto. Y más abajo dice que es necesario eh, obedecer en aguas de bautismo. Amén. ¿Alguien más? Marcos 16:16, Ajá. y que creyere y fuere bautizado. Ahí está la respuesta. O sea, no hay una doctrina, no hay una doctrina que pueda desvirtuar esta realidad. No hay. Bautismo inmediato. Aquí está. No hay o sea, la Biblia en ningún lado. Los bautismos son inmediatos. Crees, oyes, crees, te arrepientes, te bautizas. Hermana Ladies. Adelante, hermano. Por ahí una manito parada, no me digo nada. Yo estaba hablando, tenía el micrófono apagado. Le preguntaba que si me permite leer Primera de Pedro 3 del 18 en esta versión que está muy precioso. Sí, hermana. ¿Sí? Bueno, adelante. Vamos Dice, para eso. porque Cristo murió una vez y para siempre para perdonarnos nuestros pecados. Él era bueno e inocente y sufrió por los pecadores para que ustedes pudieran ser amigos de Dios. Los que mataron a Cristo destruyeron su cuerpo, pero Él resucitó para vivir como espíritu. De este modo, fue a anunciar su victoria a los espíritus que estaban presos. Eran los espíritus, bueno, Ahora, habla de Noé y después dice en el 21. Y esta agua representaba a la que ahora usamos para el bautismo, por medio del cual Dios nos salva. El bautismo verdadero no es para limpiar nuestro cuerpo, sino para pedirle a Dios que nos limpie de pecado, para que no nos sintamos culpables de nada. Y Dios nos salvará por medio del bautismo, porque Jesucristo resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, en el lugar más importante, y gobierna a todos los ángeles y a todos los seres espirituales que tienen autoridad y poder. Amén. Amén. Excelente. Mira, si nosotros, esa palabra, que eso lo vamos a ver más adelante, pero vamos a dar una tarea por allí. ¿Cuál es el significado real de la palabra arrepentimiento? Eso hay que dejarlo, se va a dejar de tarea allí. ¿Por qué? Porque realmente nosotros muchas veces a la ligera, vemos en la palabra arrepentimiento como que, bueno, es algo, sí, yo me arrepiento, o sea, de tu boca, pero hay que buscar el verdadero significado de esa palabra, ese arrepentimiento verdadero, ese arrepentimiento de corazón. Eso es muy, muy importante, esa palabra que nosotros como cristianos la, 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 la tengamos presente en nuestras vidas, para que podamos enseñarla inclusive, para poder nosotros demostrar que nosotros verdaderamente nos arrepentimos de nuestros pecados. Eh, ¿Alguien más por aquí a añadir algo? ¿Alguna acotación? Mano, Roberto Miranda, el rey de la Biblia. Dime, Alejandro. Yo tengo una pregunta y
una, Ah, yo quisiera saber si yo puedo tomar el versículo 19 y el versículo 20 como referencia a lo que ocurrió cuando Jesús muere, que hubo terremotos, que los cielos se colocaron en tinieblas, hubo oscuridad durante un tiempo y se rasgó el velo del templo, o sea, como lo que ocurrió en ese momento, o simplemente esto ocurrirá en la segunda venida. O sea, eso, esa es mi así, pregunta. así, así como lo has dicho, pienso yo que es. O sea, no ocurrió, no ocurrió, y eso es como para la segunda venida. O Ah, sea, ok. es lo que yo pienso, es lo No, que no, yo sí, pienso. ¿Ok? es para más o menos yo tenerlo Para también, aclarar, sí, para aclarar. Lo que pasa es que algo, sí, perdón, lo dije perdón. que era algo parecido de lo que había pasado, pero es para que no se confundieran, porque realmente, como lo dije al principio, esto en parte, esta profecía en parte ha sucedido. ¿Ok? La segunda parte, esta parte que tú leíste y la parte anterior, está por venir. Sí, claro, por el verso 20 final, por eso es que yo lo vi, por eso lo pregunto para estar seguro de que antes que venga el día del Señor, claro, el día del Señor, la Biblia se refiere al primer día de la semana, se refiere a la segunda venida, se refiere a la ira de Dios, se refiere a muchas cosas, pero en este contexto creo que está refiriéndose a la segunda venida, creo yo. Amén. Bueno, es lo que yo también creo, hermano. No sé si alguien más tenga alguna acotación con algo Dime, hermano Roberto. Tienes que activar el micrófono, Robertito, no se te escucha. Qué cosa, ¿no? Que no se escucha pues sin micrófono. Ya está uno viejito, necesita uno usar el micrófono. No, voy a lo que dijiste al principio, la palabra oír. La palabra oír es súper importante porque el Espíritu Santo está trabajando de esa manera, ¿verdad? ¿Te acuerdas que en Gálatas capítulo 3, cuando le está regañando a la iglesia de Galacia, les pregunta, ¿recibisteis, verdad? ¿Qué? La fe por el oír, el Espíritu por el oír con fe o por las obras, ¿verdad? Entonces, el plan la forma en que Dios decidió hacer esto es mandando esta clase de comunicación a través de estas gentes y a todo el mundo. Pero la diferencia ahí está en el versículo 41, porque los que recibieron son o sea, el Espíritu Santo se derrama para todo el mundo. La palabra de Dios se tiene que diseminar a todos, ¿cierto? O sea, no podemos andar seleccionando a este le voy a predicar, a este no, ¿verdad? Como dijo hace un ratito alguien, le voy a saludar a fulanito, pero al perenganito no. Eso no es, o sea, el Espíritu Santo se derrama sobre toda sangre, y es lo que está diciendo, sobre toda carne, ¿verdad? ¿Entienden? Y luego dice, sus hijos y sus hijas profetizarán, y verán visiones, y los ancianos soñarán sueños, y no sobre visiones, etcétera, derramarán el Espíritu. ¿Y qué es lo que hizo el Espíritu Santo cuando vino sobre la gente? Vino de dos formas, ¿se acuerdan? Uno, cuando nos bautizamos, ¿verdad? Y entonces recibimos el don de entender la palabra de Dios, según 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 al 14. Y dos, como cuando cayó sobre los apóstoles y luego sobre Cornelio, y luego con la imposición de manos de los apóstoles, ¿cierto? Para poder hacer milagros. Y Gálatas, en el versículo 5 del capítulo 3, reitera eso. El Espíritu de Dios, ¿verdad? También fue dada para hacer maravillas. ¿Verdad? Y estas maravillas o milagros, dice una de las traducciones. Esos milagros lo pudieran hacer los apóstoles, los discípulos que recibieron, se les echaron las manos, y los hijos de la familia de Cornelio. Pueden hacer milagros, ¿cierto? Y tenemos el ejemplo de varios milagros aquí en el mismo libro de los Hechos, que podían hacer tanto los apóstoles como los mismos discípulos que recibían la imposición de manos, como aquellos que recibieron de Cornelio. Entonces,
esto es lo que está profetizando en ese sentido. Ahora, la segunda parte, la de arriba de los cielos y todo esto, puede tener que ver con el fin del mundo, como dice Alejandro, o puede tener simplemente con el juicio de Dios, porque en Isaías usa este mismo idioma para hablarle a Israel que va a ser condenado por su mal comportamiento, van a ser castigados y llevados a Siria y llevados a Babilonia, y les asemeja su dolencia como esto. Y usa esta clase de idioma para simplemente decir que eso es lo que va a pasar. Y eso también hay que entender que el Espíritu de Dios, manifestado a todos los mundos, que es el Evangelio, ¿verdad? Automáticamente cuando tú proclamas qué es lo que está bien, automáticamente proclama lo que está mal, ¿cierto? O sea, el Evangelio se revela la justicia de Dios. Entonces, cuando se derrama la visión, cuando se derrama la palabra de Dios, los que creyeran y fueran bautizados serán ¿qué? Salvos, Salvos. Y los que no creyeran, los que no recibieron la condenados. palabra, condenados, Condenado. como si fuera eso. Fuego, humo, columna de fuego, todas estas cosas. O sea, la palabra va a juzgar. La palabra va a juzgar. Hebreos 2, capítulo 4, versículo 12, ¿verdad? Que la espada del Espíritu es que de dos filos penetra hasta dónde? Hasta el alma. Hasta los huesos, A los Hasta huesos. discernir entre lo ¿qué? tuétano. Y hasta discernir entre qué y qué. Y las intenciones del corazón, Sí, y discernir entre qué y qué, el bien y el el bien mal. y el mal. Ahí está. Hasta los huesos, hasta el tuétano, que más adentro. Y Solo dice, quiero añadir eso, pero no sé. Excelente, hermano. Voy a callar la boca ya. No, buenísimo. Entonces, ¿alguien más quiere agregar algo? Sí, la hermana Lady ¿Alguien levantó más su quiere mano. aportar? Ajá. Estaba diciendo A algo mí por no me allí. quedó clara, yo no entendí bien la pregunta de Alejandro y La menos repito. entendí la respuesta del hermano Fidel. Por favor, si la pueden repetir para ver si Rep- entiendo. yo repito la pregunta. O sea, mi pregunta era, claro, porque yo estoy leyendo el verso 19 y el verso 20 y claro, se me vino a la mente cuando Jesús muere en la cruz, hubo terremotos, el cielo se convirtió en Ajá. tinieblas y se rasgó el velo del templo, o sea, hubieron muchas cosas en ese momento. Y bueno, pensé, bueno, hubo tiniebla, la luna se convirtió en sangre antes que venga el día del Señor. Bueno, se puede hacer referencia al dolor de Dios, pero luego estoy pensando hasta que venga el día del Señor, o esa es la pregunta, se hace referencia a la segunda venida. Pero lo más correcto, lo que dijo mi hermano Roberto Miranda, que es una alusión a la ira de Dios, aquel que no cree en Jesús. Sí, puede ser eso, también lo que estamos pensando nosotros, o sea, lo que hemos pensado, porque hay manifestaciones y como usted mismo, hermano Ley, dijo que los poderes se acabaron, por supuesto, hasta donde estuvo el último apóstol, porque después de allí no hay poderes. Entonces, eso puede también, o sea, hay esas dos partes. Está la acotación de lo que hace el hermano Roberto y como dice el versículo 20, el versículo 20, antes que venga el día del Señor. O sea, eso también puede ser. ¿Alguien más quiere acotar algo? Sabio, sabia, Un pequeño comentario, hermanitos. dime, hermano. Esta referencia que hace el apóstol Pedro sobre esta profecía de Joel, ¿por qué la está dando? O sea, ¿cuál es la razón por la que él está dando esta referencia? ¿Por lo que la gente está diciendo o por lo que había sucedido en el aposento alto? Pues cuando llega el Espíritu Santo y ellos reciben el poder, cuando son bautizados en el Espíritu Santo. Por eso él dice en el versículo 16, más de esto es lo dicho por el profeta Joel, más de esto es lo dicho, o sea, esto que ustedes están diciendo, que ellos están borrachos, muchos están burlando de él, fue dicho por el profeta Joel. Entonces él se está refiriendo a lo que había acontecido ese día de Pentecostés, es lo que se está refiriendo el apóstol Pedro. Ahora, yo creo, por lo que se está refiriendo el apóstol Pedro, que cuando habla del día, cuando habla de que vuestros hijos profetizarán
y nuestras hijas verán visiones y soñarán sueños y vaya, el Espíritu será derramado sobre toda carne. Se está refiriendo a lo que les sucedió a ellos. Lo que pasa es que sabemos que las profecías son como sombras. Son sombras. Si tú antes de conocer el sacrificio de Cristo, antes de conocer lo que Cristo hizo por nosotros, antes que Cristo fuera crucificado, si tú lees Isaías 53, te iba a pasar lo mismo que le pasó al eunuco. O sea, no No lo entiendo lo que sabía. están diciendo, no entiendo lo que están diciendo. O sea, porque no entendía a qué se estaba refiriendo el profeta Isaías. Él dice, está hablando de sí mismo o de algún otro, pero no entendía la profecía. Nosotros la entendemos ¿por qué? Porque ya tiene cumplimiento. ¿Por qué nosotros podemos entender la profecía de Joel? Porque ya tiene cumplimiento. Pero hasta ese momento no se había cumplido. Ahora, cuando él dice, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, se tiene que estar refiriendo a ese momento. ¿Y cuál era el día del Señor grande y manifiesto? Esto que estaba sucediendo, donde se iba a manifestar el poder de Dios, iba a iniciar lo que era el reino de Dios, que era la profecía, era la razón por la que Cristo había venido, era el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo. En este momento es que entra, y por eso habla, y a todo aquel que creyere en su nombre será salvo. Y se está refiriendo precisamente a la predicación que venía después de esto, que el apóstol Pedro hablando de Jesucristo. O sea que yo creo que toda esta profecía de Joel se estaba refiriendo a lo que estaba sucediendo en ese momento, en el día de Pentecostés, en ese aposento alto, cuando ellos son bautizados en el Espíritu Santo. Pero claro, si uno se pone a leerla paso por paso la profecía, uno dice, bueno, pero esto no se cumplió, porque primero dice que derramaré mi espíritu sobre toda carne, pero en realidad no fue sobre toda carne, porque aunque dice que cuando ellos eligieron el sucesor de Judas, habían 120 personas en el aposento alto, muchos dicen que ese Espíritu Santo que vino sobre las 120 personas, y personas que se refieren a eso. Nosotros analizando todo el texto, tanto el contexto como los otros textos, ¿verdad? Podemos y deducimos que solamente fue sobre los apóstoles que vino ese poder, porque eran los únicos que manifestaban el poder. Pero la profecía dice sobre toda carne. Ahora, las profecías son sombras, o sea, no es una visión completa y clara de todas las cosas que iban a suceder, pero el apóstol Pedro se está refiriendo a lo que le había sucedido a ellos. Claro, si viene cualquier denominación y dice, bueno, pero aquí el profeta Joel dice que era sobre toda carne y no solamente sobre toda carne, sino derramé mi espíritu sobre ellos, dice, vuestros jóvenes verán visión y vuestros ancianos soñarán sueños y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. No solamente habla de siervos, sino siervas. O sea, no solamente en hombres, sino también en mujeres iba a derramar mi espíritu. Claro, como decía el apóstol Roberto, el hermano Roberto Miranda, como decía el hermano Roberto Miranda, claro, de ahí en adelante sabemos que no solamente se derramó el Espíritu sobre los apóstoles, que fueron los que recibieron ese poder, sino que ellos también impusieron las manos hacia otras personas. Y que ese mismo día, 3.000 personas recibieron el Espíritu Santo. 3.000 personas recibieron el Espíritu Santo cuando se bautizaron. O sea, se estaba cumpliendo toda esta profecía. ¿Cómo 3.000? En ese mismo día se estaba cumpliendo toda esta profecía. Claro. Y hablando de eso, Sí, pues, 3.000, creo que lo que se 3.001, refería el apóstol Pedro. 2.999, algo así. Sí, más o menos. Bueno, esa era mi respuesta, hermanito. Hermanos, buenas tardes. ¿Alguien más? Buenas tardes. La hermana Beatriz, por favor, sí, dígame. Gracias, hermanito. Lo que pasa es que pues uno leyendo se da cuenta que el Espíritu Santo, cuando bajó, fue a los únicos 12 que estaban ahí, que se les dio el poder del Espíritu Santo, ve los dones del Espíritu Santo. Y el poder, cierto, era nada más para ellos. Y a los que ellos les imponían las manos después, que les daban ciertos poderes, no todos. Porque si vemos a Timoteo, Pablo le puso las manos, nada más ciertos poderes, no todos los 9 dones, ¿cierto, hermano? Eso era lo que yo quería aportar. Sí. Esos poderes eran dados a quien ellos, por supuesto, sí, quisieran. Y pero no eran transmitidos. Ellos podían hacer lo que ellos eran, pero ellos no podían transmitir esos poderes.
O sea, Ujú. en caso de que un apóstol le diera poder al mismo Felipe, Felipe no podía transmitir. Sí, hasta ahí, Ese ahí, poder ahí no, quedaba, ahí moría ese, ahí ese moría. poder que se le dio. Exacto. Digo, hermana Gracias, Lady. hermano. Gracias. Yo quería hacer dos comentarios en esta ocasión. Uno, aquí nosotros podemos observar que la palabra de Dios nos enseña que el día del Señor es cuando Cristo viene, ¿verdad? ¿Es así? Corríjame si estoy equivocada, por favor. El Hace, domingo es hace, llamado el día del Señor también. sí, hace referencia ¿No? a la segunda venida, al primer día de la Exacto. semana, hace referencia a la ira de Dios, hace referencia a varias cosas. Entonces, bueno, yo lo que he aprendido, que me han enseñado los hermanos, ¿verdad? Es que yo tengo que llamar al día del Señor, es ese día, porque es lo que la Biblia enseña. Quizás por modismo, porque se pega de de otras personas, decimos el domingo el día del Señor, o decimos, ay, que tengas un feliz día del Señor, refiriéndonos al domingo. Y yo quiero animar a reflexionar con respecto a eso, porque sin darnos cuenta, estamos cambiándole el sentido a la palabra, porque cuando una persona no lo tenga claro y va a leer a la Biblia el día del Señor, va a pensar que es el domingo. Entonces, el domingo es el día de adoración a Dios, vamos al servicio. Por eso es que el uso de las palabras y el idioma, yo animo de verdad que seamos cuidadosos en ese sentido. A mí me cuesta, yo siempre corrijo cuando dicen esas cosas, ¿no? Y a veces uno pues puede caer un poquito mal o extremista, pero realmente eso es importante. El día del Señor es ese anhelado día que todos estamos esperando para irnos con Cristo. Y lo otro que quería comentar era con respecto a lo de la sombra. A mí me costaba entender mucho eso. Y yo conocí un hermano el día que estuve mirando una agenda que tengo por ahí del curso de las 1000 horas. Conocí un hermano el 14 de abril del año 2000. Y ese hermano nos enseñaba a nosotros que mírate la mano y es sombra de lo que había de venir. Tú puedes, y pon la sombra de la mano, tú ves la forma de la mano, pero no ves el detalle, no ves el color, no ves las uñas. Solamente lo podemos ver luego que hacemos una visión retrospectiva con respecto a las profecías, que las podemos ver claramente, lo que decía el hermano Agustín. Muchos leían y no entendían qué estaba pasando. Pero nosotros que estamos viendo ya esa historia, pues sabemos que esas profecías, como todas las profecías excepto el Apocalipsis, están cumplidas. Entonces, bueno, ese hermano me enseñó eso, el hermano Roberto Miranda. Aprendí muchas cosas desde esa Amén. fecha y siempre agradecida porque yo tenía tan poco tiempo en Cristo y pude aprender. Tuve muy buenos maestros y él ha sido uno de ellos. Gracias, hermano Roberto. Yo puse en el ¿Alguien chat, somos menos que más? siervos inútiles. Y el que se ¿Cómo crea fue? más, Hermana pase al Lady, frente. nada más una referencia acerca del día del Señor, porque la misma Ajá, Biblia diga. habla del día del Señor. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, el apóstol Juan dice que él estaba en la isla, en el espíritu, en la isla de Patmos, en el día del Señor. O sea En el que día él del se Señor. estaba refiriendo que el día del Señor es el domingo. O sea, era un día, el día que la iglesia se reúne para conmemorar el sacrificio de Cristo. O sea, que el día del Señor no Entonces, solamente es el día que Jesucristo va a venir, sino el domingo también es el día del Señor. Por eso es que hay en o sea que Hechos, yo creo, porque como el apóstol Pedro está utilizando esa profecía para referirse a lo que había sucedido, lo que estaba sucediendo ese día, cuando él habla cuando venga el día del Señor, no se está refiriendo a la segunda, creo que no se está refiriendo a la segunda venida del Señor, de Jesucristo. Se está refiriendo a la venida del Espíritu Santo, que iba a descender sobre toda carne. Y ese día, como sabemos, descendió sobre 3000 personas. O sea, ya teníamos acceso al Espíritu Santo, porque por medio del bautismo, la fe en Cristo y el bautismo, nuestros pecados son perdonados y por tanto el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, que fue lo que sucedió. Por eso es que les estaba refiriendo, creo que lo que estaba refiriendo era eso con la profecía, en cuanto al día del Señor. entonces, sí se puede decir el domingo día del Señor. Entonces estaba yo equivocada. Sí, se puede decir, hermano. Es el día del Señor. Ok. Hermanito,
yo le comento que en cuanto a Hechos 27, que dice Ujú, el primer día de la semana para partir el pan, nos damos cuenta que es el domingo y es el claro. día del Señor para partir el pan. ¿O estoy equivocada? Así es, hermanita. Eso es correcto. Amén. Gracias, Amén. hermano. Amén. La hermana Marlene Goncalves, por favor. Bueno, realmente dijeron lo que yo iba a decir. Yo iba a comentar que según mi Biblia, yo tengo una Biblia de estudio, y la Biblia dice que por ejemplo, cuando se habla el día del Señor, que es el regreso del Señor, su segunda venida, hay versículos que hablan, hay varios capítulos, por ejemplo, Primera de Corintios 1:8, Segunda de Tesalonicenses, Segunda de Pedro 3:10, Apocalipsis 16:14, y también habla como el día del Señor, el domingo como primer día de la semana en Hechos 27, Apocalipsis 1:10. Pero muchas de las cosas que yo iba a decir ya las comentaron, por eso es que iba ahorita a bajar la mano cuando Alejandro me nombró. Bueno, era eso que quería comentar. Amén. Hermanita Alex Contreras, por favor. Sí, estaba, en la revista donde yo escribo, generalmente generalmente me dejan los devocionales Días del Señor, los que escribo para los días domingos, que van enfocados en preparar el corazón para ese día de adoración. Y efectivamente, pues el que estaba escribiendo justamente para darle respuesta a la hermana con respecto a la cena del Señor, pues en Lucas capítulo 22, él, no, él dice que se hará memoria de él cuando se tome la cena del Señor, pues en memoria de él cuando venga su reino. Y entonces estaba escribiendo sobre eso y efectivamente ese fue un mandamiento que Dios nos dejó y la hermanita puede leer en Lucas capítulo 22, que incluso lo estudiamos con el hermano bastante bien, con el hermanito Agustín, sobre que efectivamente los domingos es el día del Señor, día en que tenemos que hacer memoria de Él en el momento de ese hermoso sacrificio porque hizo por cada uno de nosotros cuando tenemos el pan y el vino en el pan sin levadura y el vino en nuestras manos. De hecho, mi devocional está enfocado en que nuestra alma debe estar compungida en ese momento de tanta reverencia, porque lamentablemente hemos estado viendo en las congregaciones que están tomando el pan y en el mismo momento están buscando la ofrenda. Entonces no hay una verdadera concentración en lo que él pide que sea en memoria de él, porque considero que es un momento de muchísima reverencia para que nosotros estemos enfocados y nuestra alma compungida recordando ese sacrificio. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Amén, hermanita Alex. Hermano Fidel, ¿algo más que añadir, mi hermanito? Listo, hermano. Comencemos en el 22 el próximo viernes, si Dios permite. Aquí Amén, varón. debemos culminar porque ya esto es una clase vista, pero vamos a reforzarla. ¿Ok? Amén, varón. Bueno, ¿alguien más? ¿Más comentarios? ¿Algo más que añadir? El verso 21 creo que es la gran hermosa bendición que todos participamos. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso Amén. es una gran y hermosa promesa de Joel cumplida aquí en el día de Pentecostés. Bueno, hermanitos, hemos terminado. Voy a detener la grabación para pasar a la oración final.